Jorge Colvin es profesor de LAE Business School. Jorge, buenas tardes, bienvenido. Y Aurelio García del Barrio, el secretario general del IEB. Aurelio, buenas tardes, bienvenido también. Muchísimas gracias. Tenemos dinero, pero no tenemos cuadro macroeconómico, que era lo previsto el día 15, es decir, este sábado es 12, o sea, el martes que viene tenemos que tener el cuadro macroeconómico de España en Bruselas. Importante cuadro macroeconómico, ¿por qué? Porque si decimos vamos a crecer un 1,9%, como ha dicho Funcas, se supone que vamos a ingresar tanto, y si solo podemos gastar de más un 2,6%, que es el déficit, ahí nos están poniendo un tope. Claro, si no decimos que vamos a crecer menos, pues igual podemos gastar un poquito más, no sé. ¿Esto se enfría o qué? Sí, yo creo que sí, porque además con las elecciones para el 10 de noviembre estamos viendo cómo no puede haber presentación de presupuestos. Bueno, ahora estamos con los presupuestos prorrogados, pero no puede haber presentación de presupuestos para el 2020 en este año, con lo cual ya nos vamos a ir al año que viene con toda seguridad. Tenemos un techo de gasto y diría que en la situación económica actual, donde estamos viendo todavía un ciclo expansivo en la economía española, donde esperamos crecer el 2% este año, aunque año que viene y próximo vamos a bajar a 1,7, 1,6, pero unos presupuestos expansivos en gasto público obviamente no favorecerían a la situación económica a la que nos enfrentamos. Si seguimos tirando de chequera, ¿qué efecto tiene eso en la situación económica? Efectos concretos, tangibles. Pues, algunos dicen que si el gobierno gasta mucho, suple el gasto del sector privado y, bueno, de alguna manera, aunque sea un poco artificial, las empresas siguen vendiendo. Claro, lo que hemos visto últimamente ha sido una política, en los últimos años y por cuestión de la crisis, ha sido una política absolutamente acomodaticia en política monetaria del Banco Central Europeo, en general de todos los bancos centrales del mundo. Eso ha favorecido ese crecimiento económico, pero claro, ya no es suficiente y la batería con la que cuentan cada vez está más contraída. A partir de ahora tenemos que entrar en una situación de medidas de tipo de política fiscal. Pero claro, lo que plantea el gobierno en cuanto a recaudación, porque la política fiscal no es más que encuadre en el presupuesto. En términos... Política fiscal, para que todos nos entendamos, son los impuestos que nos cobran. Claro, exactamente, es el presupuesto, son los ingresos menos gastos, pasa igual que en casa, lo que se ingresa menos lo que se gasta. Entonces, claro, el gobierno planteaba un nivel de ingresos que yo creo que no era realista y para justificar el incremento de gasto público, porque bueno, obviamente un gobierno de índole socialista, un gobierno de izquierdas va a promover medidas sociales que obviamente cuestan dinero, claro, y eso al final hay que pagarlo. Si ese presupuesto no se cuadra, como bien comentabas anteriormente, la diferencia entre los ingresos y los gastos es el déficit público, que hay que financiarlo, y esa financiación viene vía deuda pública. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que un poco va en esa misma línea. Es decir, hay que cuadrar unas cuentas. Sí, pero lo que yo quiero saber es qué efecto tiene ese gasto público en la economía. ¿Va a estimular la actividad económica? ¿Va a evitar de algún modo que la desaceleración sea brusca? ¿O bien va a ayudar a que la desaceleración sea mucho más rápida? Hombre, el gasto público, evidentemente, según la teoría económica, evidentemente se va a producir que el efecto de desaceleración sea menor. Es decir, la desaceleración va a ocurrir, se haga lo que se haga. ¿Por qué? Porque al final los ciclos económicos tienen épocas expansivas y tienen épocas de desaceleración. El gasto público lo que va a hacer es que, de alguna manera, aminorar ese efecto de desaceleración. ¿Y de dónde sacas el dinero? Ese es otro de los problemas. Porque en este país solo pagan dinero los trabajadores que tienen una nómina. Poco más. Es cierto. Lo de los ricos. Y después, ¿qué efecto tiene todo eso en el empleo? Porque antes de la reforma laboral, la economía española tenía que crecer un 2% para crear puestos de trabajo netos. Gracias a la reforma laboral, que Sánchez ya no dice que va a derogar, dice que va a hacer un nuevo estatuto de los trabajadores, gracias a la reforma laboral estamos creando empleo por debajo del 2%, en torno al 2, 1,9. ¿Cuál es el límite?
Es que ahí tendríamos que volver a la ley de Ockham, que Ockham fue un economista estadounidense de los años 60, donde establecía, en base a trabajos empíricos, que para crear empleo habría que crecer por encima del 3%. Entonces podríamos decir, se podría destruir fácilmente la teoría porque España ha creado empleo con niveles de crecimiento del 1%. Es verdad que cuando el ladrillo estaba bollante y era un sector que tenía mucha demanda de mano de obra. Pero sí que es cierto que aunque estemos creando empleo, el problema no es la creación de empleo, sino la reducción de la tasa de desempleo, que son dos cosas diferentes. Entonces, aunque todavía tenemos capacidad de absorción de esa tasa de desempleo, pero es mucho menor. O sea, es verdad que hemos bajado en datos precrisis, el desempleo estaba en un 25-26%, ahora estamos en un 14%, estamos pensando que vamos a cerrar el año 13.9-14%. Pero claro, bajar de ahí, donde yo creo que ya tenemos un problema endémico en cuanto a tasa de desempleo, va a ser muy complicado. Y con los actuales niveles de crecimiento, llegar a la media que tiene la zona euro, nuestros socios, que estamos en torno a un 7,5-8%, va a ser muy, muy difícil. Pues se anuncian muchos despidos. Hemos oído hablar de los afectados por el cierre de las plantas de Alcoa, por ejemplo, por los altos precios de la electricidad, pero los hay en todos los sectores de las grandes empresas, esas que conocemos todos. Javier Aguado ha hecho un recuento. A ver, Javier, danos los datos así, a grandes rasgos. Pues sí, Ana, y es que los EREs han disparado a mayor velocidad desde 2012, no solo la industria, que es la que lidera este ranking, sino también otros muchos sectores. Lo repasamos ya. En nuestra pantalla encontramos, en primer lugar, a la banca. Santander planea para este año casi 3.223 despidos. Le sigue CaixaBank con cerca de 2.000. Después de la banca llegan las telecomunicaciones. Encontramos a Telefónica liderando con 5.000. Hay que estar muy atentos a la empresa Telefónica. También la informática con HP o General de Cable, que tendría casi 600 EREs planeados. Le sigue el mundo del motor. Encontramos firmas como Nissan con 600 o también Iveco, que casi llegan a los 1.000. Las líneas aéreas también se van a ver bastante afectadas. Es el caso de Norwegian Airlines. Y por último cierra la industria alimentaria con Bimbo, cerca de casi 300. Como decimos, la industria lidera estos sectores, pero ¿cómo se reparte en el panorama español? Hay 3 comunidades que lideran estos rankings de ERES. Empezamos por la Comunidad Valenciana, que ronda casi los 15.000. Luego le sigue la Comunidad de Madrid con 6.283 y cerraría este ranking Cataluña con casi 6.000 despidos previstos, decimos, para este año. Javier, las manos grandes, las manos fuertes del mercado son las que primero se mueven, después van los demás. ¿Estos grandes seres están anunciando un aumento del desempleo? Yo creo que sin duda, es que estamos ante un cambio de ciclo el próximo año y más que potencialmente una desaceleración, y hablamos a nivel mundial y por lo tanto el empleo va a sufrir por ello. Comentabas anteriormente el tema del déficit. Tú fíjate, yo no creo que el déficit sea la solución ahora mismo, porque ese déficit, como decíamos, hay que financiarlo. Y si miramos la ratio deuda sobre PIB de datos precrisis, estábamos en España en un 37% y ahora estamos prácticamente en un 100%, con lo cual digamos, el colchón que nos ha dado la deuda y nos ha permitido superar la crisis en la medida que lo hemos hecho, no la vamos a tener en el futuro, con lo cual la situación va a ser mucho más complicada. Un poco va en línea, Aurelio, es decir, tenemos una deuda que es el 100% del PIB. ¿Esto qué supone? Que no tenemos margen de mejora. Es decir, ya más deuda no puede ser posible. Con lo cual, ante esa situación, lo único que queda es una reorganización, especialmente como se comentaba antes, una reorganización del sector privado. Pues nada, a la espera de que el Gobierno apruebe el cuadro macroeconómico que tiene que estar el martes en Bruselas, sí, martes, día 15, día de Santa Teresa, por cierto, ya lo comentaremos. Aurelio, Jorge, gracias, buen fin de semana.